Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, pues más que webinar, ¿verdad? Es un conversatorio pues con motivo, ¿verdad? Del Día Mundial de la Obesidad. Me presento, yo soy la licenciada Ileana Fajardo, soy directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud. Y pues la verdad es que hoy queríamos hacer un ejercicio un poquito diferente al que estamos acostumbrados en los webinars de la Secretaría de Salud por parte de la Dirección de Nutrición. Y el día de hoy, pues, acompañamos, ¿verdad?, a diferentes, pues, compañeros que trabajan con nosotros en la Secretaría de Salud, que están en diferentes disciplinas. También tenemos algunos invitados que no trabajan en la Secretaría de Salud, pero han sido nuestros aliados todo el tiempo, ¿verdad?, cuando trabajamos con pacientes con enfermedades crónicas o cuando capacitamos al personal de salud. Entonces, pues quisimos hacer un ejercicio diferente este año también con motivo del Día Mundial de la Obesidad. Y la verdad es que lo que más queremos es, pues de alguna manera, pues ahora sí que seguir, ¿no? Esta gran recomendación que nos hace la Fundación Mundial de Obesidad con su lema de este año, que es el hablar de obesidad y cambiar perspectivas, ¿no? Ahora sí que de las cosas que no se hablan y las cosas que no se discuten y las cosas que no se comunican, pues son, las cosas no avanzan, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos ahora sí que como profesionales de la salud y como personas, como que todos tenemos nuestra propia verdad, ¿no? Acerca de lo que es la obesidad, pero a veces no sabemos ni qué están pensando nuestros colegas de las mismas disciplinas o de otras disciplinas y tampoco nos hemos puesto también a reflexionar y a conversar pues lo que nuestros mismos pacientes nos dicen en las consultas, cuando los vemos en ferias de la salud. La verdad es que hablar de obesidad de manera teórica, ¿no? Es una cosa, pero pues ya tener a las personas que viven con obesidad, niños con obesidad, escuchar también sus contextos, sus problemas, lo que están viviendo, pues definitivamente eso es algo que hay que conversar y eso es algo que esperamos, ¿verdad? Cambie pues también nuestras perspectivas para poder mejorar lo que estemos haciendo en cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando. Y pues hay esta gran invitación, ¿no? Nos dicen, llegó el momento de cambiar la perspectiva, hay que corregir los conceptos falsos, hay que acabar con el estigma, como todo lo que envuelve también los estilos de vida o la nutrición o la actividad física. La obesidad es ese otro tema del que todos sienten que son expertos y que pueden hablar, ¿no? Y esto involucra gente que a veces pues ni siquiera tiene algún tipo de formación profesional, ¿no? Gente que no tiene escrúpulos, porque pues desgraciadamente este grupo de personas, ¿no? Que viven con este padecimiento, son muy susceptibles a malos tratamientos, a tratamientos que les prometen cosas que simplemente son imposibles de cumplir, ¿no? Son la población más objetivo de mitos, ¿no? De noticias o de remedios falsos, de conceptos falsos también. Entonces, la verdad es que creo que es muy valioso que durante prácticamente toda esta semana en muchísimas partes del mundo, pues estén intercambiando también estas opiniones, ¿no? Y se esté hablando con toda franqueza y con toda claridad de lo que significa el corregir estos conceptos falsos y acabar con los estigmas. Y la verdad es que cuando lo que les platicaba, ¿no? Cuando hablamos, cuando debatimos, cuando compartimos también nuestras historias, tanto personales como profesionales, pues la intención es que pues podamos cambiar esas perspectivas y podamos de alguna manera pues transformar la salud. Entonces, les voy a presentar ahora sí a los profesionales de la salud que me están acompañando el día de hoy en esta transmisión de Facebook que estamos haciendo. Y pues la verdad es que estoy muy, muy honrada de que estén hoy con nosotros todos estos profesionales de la salud que yo de manera personal los quiero mucho, los admiro mucho, me encanta el trabajo que hacen cada uno desde sus trincheras y me parece que es sumamente valioso que pues ahora sí que entre todos podamos conversar porque no lo van a creer, pero a veces ni siquiera tenemos tiempo de hacer estos ejercicios, ¿no? De alguna manera de conversar y de pues intercambiar nuestras opiniones. Entonces, se los voy a ir presentando como yo los veo aquí en cámara, no hay ningún orden de importancia.
Pero bueno, casualmente la primera que está en mi orden de cámaras es la maestra Vanessa Domingo Bolio. Ella es subdirectora de nutrición y enfermedades crónicas de la Secretaría de Salud, bueno, nutrióloga, educadora en diabetes, y bueno, fiel, de verdad, amante de pues todo lo que tenga que ver con estos temas de salud. También está con nosotros el doctor Rogerio Grajales Gutiérrez. Él es médico del deporte, completamente un profesional comprometido con las enfermedades crónicas. Él es uno de nuestros brazos más fuertes que tenemos allá en el oriente del estado, en Valladolid, pero pues también es una gran fortaleza que tenemos en todo el estado y que pues está trabajando todos los días para mejorar la salud y la condición de sus pacientes. También está con nosotros la maestra Gaby Martínez. Ella es una nutrióloga que también, por razones que no quiero ahorita ni pensar, nos llegó desde otro lugar y de verdad que ha sido de los tesoros más grandes que nos ha llegado aquí a Yucatán, a la Secretaría de Salud, una nutrióloga completamente comprometida también, que de verdad tiene ganas de hacer cambios y que pues hace ahora sí que hasta lo imposible, ¿no? Por de alguna manera pues marcar la diferencia en nuestro trabajo. Así que Gaby, bienvenida también, muchas gracias. También está con nosotros la psicóloga Jenny Dorantes, que Jenny es una psicóloga con muchísima experiencia también en ese tú a tú, ¿no? Con las personas que viven con alguna enfermedad crónica. Jenny estuvo muchísimos años en la unidad de especialidades médicas para enfermedades crónicas en la UNEM, que está aquí en la ciudad de Mérida, y pues la verdad es que ella ha podido vivir, ¿no? Como todos estos escenarios, ¿no? El tú a tú con los pacientes, ahora sí que en la soledad de un consultorio, pero también le ha estado tocando el día de hoy, pues tratar con los profesionales de la salud, a lo mejor escuchar algunas cosas que pues ahora sí que cuando estás tú a tú en un consultorio, pues a lo mejor no se viven, ¿no? Como uno piensa, y también de trabajar con otras disciplinas, pero ya desde otra perspectiva. Así que pues también Jenny, muchas gracias, bienvenida. También está la psicóloga Janet Sevilla, que es una psicóloga también que yo quiero muchísimo, que admiro muchísimo y que agradezco que sigamos topándonos en el camino. Janet es una psicóloga también que, bueno, es sumamente comprometida, ¿no? La verdad es que siempre nos ayuda a sensibilizar y a motivar, no nada más al profesional de la salud para que esté abierto a estos temas que pueden ser complicados, porque no es la diarrea y el catarro, ¿no? Sino que es obesidad, diabetes, hipertensión, que bueno, tienen ahí sus bemoles. Así que, y pues a motivar también a nuestros pacientes. Así que muchas gracias, Janet, bienvenida. También está con nosotros el doctor Freddy González, que él es de nuestros invitados externos, pero que es honorariamente para nosotros nutriólogo, personal de la Secretaría de Salud. Bueno, todo ya es Freddy para nosotros. Freddy no trabaja con nosotros en la Secretaría, pero siempre nos está apoyando absolutamente en todo lo que le pedimos. Así que de verdad que agradecemos mucho que esté Freddy con nosotros. Freddy es médico, es educador en diabetes y bueno, es uno de los médicos pues más comprometidos que nosotros tenemos el gusto también a veces de trabajar y colaborar pues para el tratamiento de nuestros pacientes y para capacitar a nuestros profesionales de la salud. Y por último, pero no menos importante, también está con nosotros el doctor Nazula que es de nuestros médicos del deporte, que también de verdad tenemos el honor de trabajar con él, ¿no? Que nos da completamente otra perspectiva también de lo que significa trabajar con toda esta línea, ¿no? De profesionales de la salud, pues que se dedican a ver también la obesidad desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido para nosotros pues una gran fortaleza trabajar con esta disciplina de medicina del deporte, poder capacitar a nuestros médicos, pero también cambiar, ¿no? Para nosotros también pues muchas perspectivas y muchos mitos también que envuelven a la actividad física para la salud. Así que también, Nazul, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros el día de hoy. Y pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Yo les voy a ir de alguna manera haciendo algunas preguntas, ¿no? Me estoy basando en un tarjetero de preguntas que lanza la Federación Internacional de Obesidad, donde pues nos dan, ¿verdad? Pues estos temas, ¿no? Tan importantes de obesidad, pues que se deben de trabajar, que se deben de conversar. Y les voy a pedir que cuando yo les haga el planteamiento, pues ahora sí que con toda libertad puedan utilizar la herramienta de levantar la manita de Zoom para que pues puedan abrir sus micrófonos y de alguna manera poder intercambiar nuestras opiniones. Así que
Pues si me lo permiten, voy a comenzar. Tenemos una primera tarjeta de conversación que nos dice que hablemos sobre la obesidad como una enfermedad, que sabemos que la obesidad es una enfermedad compleja que puede estar basada, ¿no? O causada por una variedad de factores, pero pues bueno, yo quisiera escuchar qué es lo que opinan ustedes acerca de que hoy a la obesidad se le esté tratando como una enfermedad. No sé si alguien quiera comenzar. Bueno, yo quisiera participar. Gracias primero por la invitación. Definitivamente creo que este enfoque que presentas hoy, Liliana, es importantísimo. No se pueden ganar las batallas haciendo las mismas estrategias, hay que cambiar, hay que hablar de obesidad, hay que enfrentarlo todos, médicos, nutriólogos, psicólogos. Es un problema muy grande. A mí como médico me parece que siempre lo hemos visto como una enfermedad, pero ahora la tarea es tratar de hacer que la gente lo entienda y lo vea como algo que es una enfermedad, que no es algo normal y que empieza desde la infancia, ¿no? Y podríamos hablar todo el día acerca de esto. En la consulta particular conmigo del deporte, pues no nada más ves a alguien con una lesión musculoesquelética, ves a alguien con una lesión musculoesquelética con obesidad. Entonces tienes que tratarlo de manera integral porque quizás no vayas a poder resolver el tema por el que viene y tenga más allá, ¿no? Además, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, me parece que la idea y el enfoque es fabuloso. Las tarjetas que ha sido presentando me parece, como siempre, un gran esfuerzo de muchas personas para poder hacer o tratar de lograr un cambio, porque pues la batalla está bastante dura. Entonces, creo que es muy bueno empezar a hablar de estos temas y hablarlo y que no se estigmatice, por supuesto. Muchas gracias, Freddy. ¿Alguien más? Freddy, te dije hasta azul, perdóname, estoy viendo a Freddy. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión acerca de la obesidad como una enfermedad? Pues bueno, Lili, ya que me mencionaste, creo que yo voy a ser el siguiente en participar, aprovechando la mención. Pues en realidad, como bien dice el doctor Nazul, yo creo que es un enfoque que hay que empezar a comprender y es un enfoque que poco a poco tenemos que redireccionar estos procesos. Desgraciadamente, en pláticas de cultura general se maneja la obesidad con fines y enfoques estéticos, que hoy en día hay muchos paradigmas, hay muchas situaciones que se están dando con estos procesos. Cuando hablamos de obesidad, hay que dejar claro que la definición de obesidad es el exceso de masa grasa. No estamos hablando del físico de la persona, no estamos hablando de cómo se ve de forma externa. Esas son cosas totalmente fuera de lugar en este tipo de situaciones que estamos hablando, porque al hablar de una batalla contra la obesidad, una lucha para erradicar o disminuir los procesos de obesidad, no es enfocarnos a cambiar la estética de las personas, es enfocarnos a mejorar la salud de las personas y evitar complicaciones, porque por ahí yo he escuchado situaciones que ha mencionado que ni siquiera es una enfermedad. Por supuesto que sí, a tal punto que lo que hoy consideramos los principales problemas de salud no son enfermedades, digamos, que conviven con la obesidad, son enfermedades que realmente son complicaciones de la obesidad, como lo es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares principalmente, que entendemos como patologías separadas. Realmente las podemos hablar no como una comorbilidad, sino como una complicación de la misma obesidad que hay hoy en día en nuestro medio. Está silenciada, Ili. Totalmente de acuerdo, Freddy, ¿no? Con esto que mencionas y pues bueno, la verdad es que sí es preocupante, digo, no sé qué opinen el resto de mis compañeros, pero sí es preocupante esto que comentaba también Freddy, de que no es una enfermedad, ¿no? O sea, es otra cosa, pero no es una enfermedad. Entonces, la verdad es que, digo, seguramente les ha pasado, pero hasta dudas, ¿no? Dices, ¿es? ¿No es? O sea, ¿qué pasa, no? Adelante, Jenny, por favor. No te escuchamos, Jenny. Mejor él. Ahí ya, perfecto. Sí, ya me escuchan. Es que luego de pronto no se lleva el audífono con la computadora. Buenas tardes. Como decía, es un gusto el poder participar con ustedes esta tarde, complementando un poco lo que dicen los doctores ya desde una perspectiva
o una visión ya psicológica, ¿no? Nosotros no vemos, ¿no? Como sociedad, no tomamos la obesidad como una enfermedad, o no lo habíamos visto desde ese punto de vista, ¿no? Y al tomarlo como una enfermedad también tenemos que hablar de la salud mental, ¿no? Que es desde mi postura, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, que hablamos de esas comorbilidades que tampoco se les ha dado ese peso porque hablamos de tal como algo más subjetivo, hablamos de emociones, de tristeza, pero al final esas emociones, ese estrés que de alguna forma va a ir reforzando continuamente nuestra forma de interactuar con la alimentación, pues nos va a llevar justamente a crear un círculo vicioso. Y ese estrés pues nos lleva a su vez a estas comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Que de alguna manera pues van a estar inmersas en lo que es la obesidad, ¿no? Entonces tener en cuenta, como decían los médicos, sí, o sea, es una enfermedad, pero es una enfermedad multifactorial, una enfermedad que al final tiene un componente de salud mental, y ese componente de salud mental tiene comorbilidades inmersas que cada una pues se tiene que tratar de una forma, pues ya tenemos la oportunidad, ¿no? De una forma muy específica, ¿no? Para poder romper esos patrones que vamos como sociedad reforzando por esa estigmatización, ¿no? Que tenemos con la obesidad. Entonces, tener en cuenta, pues sí, definitivamente la obesidad como enfermedad no solo es lo que pensamos y lo que sentimos, sino que lo que pensamos y lo que sentimos nos lleva a desarrollar o desencadenar este estrés que a su vez nos lleva a esas comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo, Jenny. No, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Gaby, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este reto de hablar de obesidad con diferentes profesionales. Bueno, ya que tocaron un poquito el tema de la alimentación, hay que quitar mucho ese estigma de que el individuo se hace con este aumento de grasa corporal de manera individual. No, tendremos que hablarlo ya desde la perspectiva de comunidad. Estamos creando o estamos viviendo o inmersos en comunidades obesogénicas, que estamos totalmente irradiados de mensajes que hacen que consumamos diferentes tipos de alimentos que están supliendo, y aquí hay dos psicólogas extraordinarias que no me van a dejar mentir, tal vez están supliendo esa falta de emociones o algunas emociones las están supliendo a través de la alimentación, pero sí quisiera quitar ese estigma de que es el individuo que come demasiado y que no hace ejercicio, porque están involucrados muchísimo más aspectos que como que entran en un círculo vicioso, y ahí es donde nosotros tenemos que definir para entrar a romper ese círculo a través de decisiones acertadas a la hora, en mi caso, de llevarlos o guiar a las personas hacia tomar decisiones acertadas hacia el consumo de alimentos adecuados, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gaby, ¿no? Todas estas perspectivas, ¿no? Y cómo desde diferentes frentes, pues al final del día, pues vamos coincidiendo en que es una enfermedad, ¿no? Y que puede tener estos componentes de salud mental, estos componentes de movilidad, ¿no? Como bien decía el doctor Nazul, estos componentes de, como dice el doctor Frey también, de que, a ver, no estoy hablando de estética, no estoy hablando de cómo te ves, estoy hablando de que hay un tema de salud que tenemos que de alguna manera pues tratarlo, ¿no? Entonces creo que todos estos puntos de vista, pues por supuesto son muy valiosos, y esto me lleva a la siguiente tarjeta de conversación que nos habla de el estigma que enfrentan las personas con obesidad, aprovechando la palabra que ya justamente acaban de utilizar varios de ustedes. ¿Ustedes creen que existe este estigma de la obesidad? No es algo que exista, es algo que perciben los pacientes, es algo que percibe el personal de salud, o es algo que, como dicen algunos, no estamos preparados todavía para esta conversación. Ya podemos tener esta conversación. ¿Qué es lo que opinan ustedes al respecto, no? ¿Lo han experimentado? ¿Lo han visto? ¿No? No sé quién quiera levantar la mano. Adelante. Bueno, ya abrí el micrófono. Perdón, Azul, no encontré la manita. No, pues definitivamente que sí, y es algo real, y me parece que el poder estar platicando justamente sobre ello nos ayuda a disminuir este estigma, ¿no? Lo comentaba muy claramente el doctor Freddy, ¿no? La obesidad es una enfermedad
Y no se trata de juzgar a las personas por esta condición de cuerpos diferentes, ¿no? Y esto es la violencia que pueden sufrir, el estigma que pueden sufrir, es a veces mucho más grave que la misma enfermedad. Entonces, definitivamente creo que como profesionales de la salud estamos invitados a hablar de esto, a ver que es real el estigma con la obesidad y a buscar que no haya este tipo de violencia, empezando por los profesionales de la salud, ¿no? Que incluso podemos a veces dar tratamientos diferentes, recibir de manera diferente a las personas por el simple hecho. Entonces, eso es muy importante, que desde como profesionales de la salud evitemos estos estigmas, evitemos este tipo de violencia que no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad como tal, ¿no? Y no andamos por la calle tampoco juzgando otro tipo de patologías o tan igual como es a lo mejor juzgar a las personas por su color de piel, por su cultura, ¿no? Entonces pasa lo mismo con obesidad. Desgraciadamente es algo real y que justamente estamos invitados a combatirlo, a tratar a las personas con dignidad, con respeto y sobre todo con mucho profesionalismo para evitar justamente este tipo de violencia que es el estigma con obesidad. Muchas gracias, Vane. Nazul, te voy a dar la palabra porque tú ya habías abierto tu micrófono. Si quieres, si no, pasamos con el doctor Rogerio, ¿eh? Gracias, gracias. Y pues sí, contestando muy puntualmente la pregunta, ¿existe un estigma? Sí lo existe, sí hay, no debemos decir que no, es un tema que debe de hablarse. El paciente con obesidad sufre mucho, nosotros debemos de entenderlo y debemos saberlo. Y también pues la empatía que debemos de tener con nuestros pacientes es importante. No tendría que ser yo como profesional de salud forzosamente sufrir de obesidad para ser empático con los pacientes que sufren de obesidad, y como ningún médico tiene que sufrir de un problema cardiovascular para ser empático con los pacientes que tienen estos problemas. Pero por eso es que creo que es importante poner estos temas sobre la mesa. Muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Adelante, doctor Rogerio, por favor. Hola, buenas tardes. Antes de todo, gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros. Pues sí, definitivamente estigmatizar cualquier enfermedad, no solo la obesidad, es terriblemente mal, ¿no? Y sobre todo si hablamos de personal de la salud. Pero esto va más allá porque pues es una enfermedad como tal y como tal la debemos ver. Entonces es importantísimo hablar de este tema, no solo en nuestro medio de trabajo como al que pertenecemos, sino en toda la sociedad, porque como bien dijo la licenciada, es multifactorial y esto está influenciado por muchas cosas. O sea, no solo es lo individual y lo orgánico, sino también contribuye mucho de lo que estamos rodeados y de donde vivimos. Es decir, nuestra alimentación ha cambiado, nuestros hábitos de movilidad han cambiado, pero o sea, no es solo lo externo o lo individual, sino es un todo. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos según la Organización Mundial de la Salud están terribles, o sea, estamos muy mal. A nivel mundial, o sea, el 25% de nuestra población es obesa. Es obesa y lo que más llama la atención es que, por ejemplo, en un corte que hicieron en el 2016, la Organización Mundial dice que el 81% de los adolescentes no tiene una vida activa, o sea, no cumple con los estándares de movilidad. Y esto es terrible porque es lo que viene más adelante, ¿no? Nuestros adolescentes van a ser nuestros adultos del día de mañana y están obesos, o están en sobrepeso o están obesos. Y entonces se vuelve una carga terrible para cualquier economía del mundo. Pero pues obviamente estamos hablando de algo que existe, que es real y que nos está ganando el camino. Totalmente de acuerdo, doctor. Adelante, Janet, por favor.
Hola, pues muchas gracias. Al igual que mis compañeros, es un honor para mí participar en esta actividad que yo considero que es de mucho impacto, ¿no? Porque son temas que se tienen que tocar, que a lo mejor en algún momento, pues por miedo, por sentir que es un tema complicado, pues de repente no se hablaba de eso, ¿no? Pero al día de hoy sabemos que si queremos soluciones concretas, tenemos que hablar, tenemos que cambiar esas perspectivas, tenemos que cambiar a lo mejor esas creencias que tenemos respecto a la obesidad. Y yo creo que la parte del estigma es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque para empezar, yo creo que a lo mejor muchas veces nosotros no habíamos considerado el estigma como uno de esos factores que se relaciona con la obesidad. A lo mejor ni siquiera sabíamos que era la palabra estigma. Entonces es importante saber que estigma es justamente señalar, es justamente desvalorizar a las personas por vivir con obesidad o por vivir con sobrepeso, ¿no? Y tristemente ocurre mucho en nuestra sociedad a nivel individual, personal, a nivel también de profesionales de la salud, porque muchas veces se ha vuelto una constante cultural, ¿no? Tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas creencias irracionales que nos hacen creer o nos hacen pensar que una persona que vive con obesidad, vive con esa condición de salud, porque decide no hacer ejercicio, porque no tiene control sobre sus decisiones o hábitos alimentarios, porque le gusta pasar tiempo sedentario, porque no tiene fuerza de voluntad. Incluso llegamos a hablar de que una persona que vive con obesidad se ve poco presentable, es poco higiénico, o sea, ya incluso hablamos de aspectos visuales, ¿no? O sea, de cómo percibimos a estas personas. Y el día de hoy, que sabemos perfectamente que la obesidad es causada por múltiples factores, podemos decir que no se trata de una decisión, no se trata de una cuestión de malos hábitos, muchas veces son cuestiones igual de salud, de funcionamiento del cuerpo, de salud mental, como nos mencionaba la psicóloga Jenny. O sea, son muchos elementos que hay que considerar y es realmente triste el señalar a una persona por cosas o por situaciones que muchas veces se salen de nuestro control, ¿no? Que están impresas en el entorno, que están impresas en la cultura y que difícilmente podemos manejar por nosotros mismos. Y esto también es una invitación, no solamente a respetar estas diferencias y los retos que cada uno de nosotros enfrentamos al nivel de la salud, sino también a empezar a ver a la obesidad desde su complejidad, ¿no? Y desde la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria y trabajar las inseguridades, a lo mejor las emociones, el impacto que genera en una persona verse y sentirse diferente a los demás, trabajar también desde la cuestión de la construcción de hábitos saludables con la alimentación, con la práctica del ejercicio y de la vida activa, también cuestiones de salud física. Al día de hoy sabemos que cuestiones hormonales, cuestiones de funcionamiento también de nuestro cuerpo generan el aumento de peso. Entonces es muy importante señalar la parte del estigma para que nosotros no seamos parte de ese círculo vicioso. Una persona que está siendo señalada por su peso, que está siendo señalada por la manera en la que se ve, difícilmente tiene la autoestima y tiene la motivación suficiente para salir de ese círculo que muchas veces la misma cultura y la misma sociedad ha impuesto en ella. Entonces hay que visualizar eso para empezar a generar cambios, porque yo lo puedo hacer con mi familia, yo lo puedo hacer con mis amigos, incluso si no soy profesional de la salud. Empezar a respetar esas diferencias, a preocuparnos en términos de salud y no de estética, como decía el doctor Freddy. Todo eso es parte de ir derribando ese estigma. Muchísimas gracias, Janet. Qué importante y qué valioso, ¿no? Lo que comentas ahora. Y qué lleno de estigmas está la obesidad, ¿no? No es como que el estigma, ¿no? Como si fuera uno solo, ¿no? Sino que son estigmas y estigmas y estigmas que, bueno, la persona con obesidad y que vive con obesidad seguramente ha escuchado todos, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, de verdad que qué difícil. Adelante, Jenny, por favor. Hola, solo para complementar, bueno, seré breve.
realmente yo creo que como sociedad requerimos ser realmente empáticos, respetuosos y sobre todo tener esa corresponsabilidad, ¿no? O sea, hablando de sociedad en general, ¿no? De persona a persona, pero como profesionales de salud, o sea, en nuestros puestos, en nuestros consultorios, en el rol que nos corresponde, no podemos olvidar que somos personas tratando y cuidando personas, ¿no? Personas con un mundo, como dijo Janet, con una serie de eventos o situaciones, pero definitivamente somos personas, cuidando personas, y eso no se nos puede olvidar. Sería todo. Muchas gracias, Jenny. Muy valioso. Y se nos olvida eso también, ¿eh? O sea, ¿no? Tratamos a personas que viven con diferentes cosas, ¿no? Entonces eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y esto también me lleva ahora a una tarjeta de conversación un poquito diferente, pero que va con algo que nos mencionó Gaby hace ratito. ¿Qué piensan ustedes sobre la frase, come menos, muévete más? ¿No? Es así como la persona que le dijo, ¿no? Creo que pensó que era así como la panacea, ¿no? Para la obesidad, ¿no? El come menos, muévete más. ¿Qué opinan de esta frase? ¿La siguen escuchando? ¿Ya no la escuchan? ¿Qué es lo que ustedes perciben y piensan de esta frase, ¿no? Y en qué situaciones les ha tocado escucharla, ¿no? Adelante, Gaby. Gracias. Efectivamente, eso es así como que el come frutas y verduras es lo mismo a hace ejercicio y come menos. Realmente son frases que no nos llevan a nada, no nos dan información, no nos educan. Y también hay que considerar que si bien la alimentación y el ejercicio son causas directas de la obesidad, no están solas, no están aisladas, tenemos causas subyacentes, como son la producción de alimentos, la urbanización que ha creado también que migre la gente hacia las ciudades y cambien sus hábitos de alimentación, el mercadeo, todas esas campañas de mercadotecnia que tiene la industria de productos ultraprocesados para fomentar ese consumo que también nos está generando el aumento de la concentración de grasa y la transculturación que se puede considerar como la globalización, es decir, el mundo ya dejó de comer lo local, ya ahora incluso hay modas de importar alimentos funcionales, orgánicos, que nos den propiedades diferentes, que nos hacen olvidar que tenemos en casa lo que estamos buscando de manera, a lo mejor de moda, ¿no? Dietas de moda, actividades que tal vez son fuera de nuestro contexto cultural, y esto nos hace olvidar nuestras raíces, nos hace olvidar que lo que comían nuestros antepasados, hablando de nuestras abuelas, nuestros papás incluso, pues está un poquito más acertado y cerca de la realidad y de las posibilidades. Y todo esto también se tiene que considerar más allá de ponte a hacer ejercicio y bájale a las calorías, no. Tenemos que saber que estamos sumergidos en vuelvo a repetir, ambiente obesogénico que promueve la utilización de modas. Estamos hablando desde fajas que se venden como pan caliente hasta licuados, pastillas, el moverse menos efectivamente, el importar productos y el caer en las redes de la mercadotecnia. O sea, es una situación bastante compleja y no podemos nada más visualizar las causas directas. Tenemos que estar reflejados en todo lo que está ayudando, entre comillas, a que se desarrolle la obesidad. Totalmente de acuerdo, Gaby. Muchas gracias. Doctor Freddy, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que complementando un poco esto y a la par hablando del tema previo acerca de los estigmas que hay relacionados con la obesidad, yo creo que este es uno de los principales que tenemos en nuestro medio y que inclusive en muchas ocasiones esta frase se llega a traspolar o intentando traspolar en temas de salud pública, que por suerte es algo que ha ido cambiando a lo largo de muchos aspectos. Y voy a retomar un poquito este tema de los estigmas, porque existe esta forma de ver a la persona con obesidad, ahora sí, como se usa en muchos aspectos, de que tiene obesidad porque quiere o no baja de peso porque no quiere.
Y esto es algo que se ha visto muchísimo tiempo, que yo sí tengo la idea o la perspectiva que ha cambiado ligeramente a lo largo del tiempo. Y esta frase que se usó por mucho tiempo es muestra de eso. Porque de entrada, y aquí las nutriólogas no me van a dejar mentir en el aspecto, la palabra come, o la frase, perdón, come menos, no es lo mismo comer menos que comer mejor, que esa es una de las situaciones que a veces llevan a otros problemas de salud. El querer bajar de peso muchas veces puede condicionar a otros problemas si no se hace de la forma correcta. Y si únicamente nos enfocamos en eso, hace unos días en una clase que estaba dando, hablamos sobre olvidar la parte pesocéntrica, como muchos le han dicho, olvidarnos del peso. Lo que nos interesa no es el peso de la persona, sino del estado de salud de la persona. Y frases como esta de come menos, muévete más, lo hacen ver como si fuese tan fácil y como si fuera un proceso de únicamente hábitos. Y como bien acaban de mencionar, hay muchos procesos. No olvidemos que el órgano que se da en la obesidad, que es la grasa es un órgano, ¿sí? Y esto como parte del cuerpo tiene otras funciones más que únicamente ser cúmulo de energía. Tiene procesos hormonales, tiene funciones mucho más complejas y que el cuerpo va a tender a almacenar. Una persona con obesidad requiere una atención multifactorial y yo no considero inclusive interdisciplinaria, debe ser intradisciplinaria. O sea, que varios profesionales de la salud con diferente formación trabajen juntos para la mejoría de la salud de una persona, no que esos profesionales trabajen por separado para tratar cosas de forma individual. Yo creo que este es un paradigma muy grande que tenemos, el pensar que la obesidad es culpa de la persona directamente, es culpa únicamente de hábitos y que hay mucho que trabajar en esos aspectos. Y no hablo con los pacientes, porque si nosotros no podemos tener sistemas de salud conscientes de esto, no podemos tener profesionales de la salud que entiendan lo complejo que es la enfermedad de la obesidad, ¿cómo podemos esperar que los pacientes entiendan este proceso? O sea, estamos hablando directamente que si un médico, un enfermero, un psicólogo no puede comprender lo grave que es un problema de salud como la obesidad, ¿cómo voy a poder transmitir esta información a la población en general? Totalmente de acuerdo, doctor Freddy. Doctor Rogerio, adelante, por favor. Hola, sí. Pues obviamente estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado los compañeros, porque esta frase de come menos y muévete más se queda como una visión sumamente corta. Como bien dicen, o sea, esto es de múltiples causas y como profesionales de la salud, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a alguien con esta enfermedad, pues somos los responsables de buscar las causas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, una persona que está enferma, por ejemplo, que sufre hipotiroidismo, pues es nuestra obligación derivarla a un endocrino. O una persona que está pasando por un cuadro de depresión, pues derivarlo también al psicólogo. Es decir, como bien mencionaron, esto es interdisciplinario o intradisciplinario y como responsables de la salud también debemos buscar la causa, las causas que están originando esto en una determinada persona y derivar, ¿no? Para tratar desde diferentes puntos de vista como los que estamos acá y ayudar a esas personas a que salgan y mejoren su salud. ¿Por qué? Porque la obesidad, como bien dijeron, es el exceso de grasa, pero la grasa en nuestro cuerpo es indispensable, es sumamente indispensable, pero el exceso de es lo que nos va a causar otras enfermedades, ¿no? Como ya se mencionaron muchas, diabetes, hipertensión. O sea, es verdaderamente muy complejo tratar a una persona y esta frase obviamente se queda corta. Totalmente de acuerdo. Vani, adelante.
Sí, pues justamente coincido con todos, creo que queda corta la frase, no se están considerando muchos otros determinantes sociales, económicos, de infraestructura incluso, ¿no? El acceso a todas estas opciones que podemos tener a la mano para poder mejorar nuestra salud. Entonces, definitivamente solo centrarnos en la alimentación y básicamente en la restricción alimentaria, que es lo que menciona esta frase, y en movernos, cuando no necesariamente tiene que ser solamente estas dos, ¿no? Sino que podemos ir más allá. Me parece que también buscar otro tipo de soluciones que sean sostenibles, ¿no? Que podamos nosotros en realidad hacer cambios, brindarle a los pacientes o a los grupos de pacientes herramientas que ellos puedan ir trabajando poco a poco, no solamente en cuestiones alimentarias, sino también en mejorar los entornos, en buscar algunas otras estrategias que nos permitan mejorar la salud. No necesariamente centrarse en el peso, ¿no? Y en la reducción de peso. Será importante, definitivamente yo creo que en algunos casos será importante la reducción como tal de peso, pero más allá de esa reducción es todos esos cambios que podemos hacer que van a llevarnos a un mejor estado de salud. Entonces, definitivamente el considerar esos otros determinantes, el poder entablar ciertos acuerdos con los pacientes de hoy qué podemos modificar y hoy en qué queremos trabajar para mejorar esta situación de salud, y también el poder referir a los pacientes. Creo que lo mencionaron algunos de los compañeros, es muy importante considerar estos aspectos de la obesidad y que nosotros los definimos como los modificables y los no modificables, ¿no? O el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. O sea, tenemos que ir más allá y abordar de una manera integral y también con diferentes elementos desde el punto del profesional que aborda, ¿no? Entonces, creo que esta referencia y este trabajo en equipo hace tratamientos más integrales y que se alejan mucho de esta frase, ¿no? Exclusiva de restricción y de mayor movilidad. Muchísimas gracias, Vane, totalmente de acuerdo. Doctor Nazul, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues sí, para cerrar el comentario, creo que es una frase que se queda corta, que es muy simplista y que además si abordamos este tipo de estrategias, pues hasta metabólicamente es incorrecto, ¿verdad? Sabemos que si hacemos una reducción de la ingesta, el cuerpo se va a defender y la grasa se va a defender y entonces llegamos a estados de inflamación crónica. Tocaron el tema del tejido adiposo blanco, ¿verdad? Metabólicamente activo para bien y para mal. Y debemos entender que nuestros pacientes con obesidad también sufren de inflamación crónica, de diabetes, de hipertensión, y que esto da origen también a muchos problemas, inclusive los mentales, y muchos problemas de dolor. Entonces, es comprender muy poco el problema, es cerrarnos en una frase como esta. Totalmente. Y de alguna manera, digo, viendo a lo que te dedicas tú, doctor Nazul, doctor Rogerio, bueno, también Freddy seguramente lo ha visto, ¿cuántos pacientes no por esta frase se lesionan? ¿No? Porque alguien les dice, come menos, muévete más. Entonces, una de dos, o terminan descompensados y desmayados porque pasan a lo mejor de una ingesta, digo, diferente de alimentos a una restricción espantosa, a estar completamente sedentarios, ¿no? Por el estigma, por muchas cosas, a irse al estadio solitos a las 5 de la mañana para que nadie los vea y querer darle, no lo sé, 5, 10 o 15 vueltas a la pista, ¿no? O sea, no quiero ni pensar cuántas lesiones les han llegado, ¿no? En medicina del deporte, en ortopedia, por estas recomendaciones de, es que, ¿qué te pasó? Pues es que corrí, ¿no? ¿Y qué hacías antes? Pues nada, ¿no? Adelante, Rogerio, por favor. Sí, claro, y es sumamente importante lo que usted dice. ¿Por qué? Porque el paciente con obesidad generalmente va a tener otras comorbilidades, generalmente así lo es. Son muy raros los pacientes con obesidad pura, ¿no? Entonces, este pacientito que ve esta frase y como usted menciona, se va a hacer actividad física o ya tal vez un ejercicio, ¿no? Que ya es un poco más allá es porque el ejercicio es sistematizado. Entonces, si el paciente tiene una hipertrigliceridemia,
vamos a infartar o se va a infartar, va a tener algo cardiovascular que está fuera o sea, que no debería pasar, ¿no? Antes debimos haber estudiado al paciente, buscar esta causa, hacerles algunos estudios y poco a poco ir individualizando el tratamiento que va a requerir. Como bien mencionaron, el tratamiento no solo es farmacológico, es farmacológico y no farmacológico. ¿Por qué? Porque como bien dijo la maestra Vanessa, no es dejar de comer, no, vamos a comer mejor, no vas a bajar de peso, vas a modificar tu composición corporal. Entonces, sí, es un riesgo decir esta frase porque obviamente no, lo más sencillo sería que se lesionen muscularmente, entre comillas. ¿Por qué? Porque el paciente se nos puede infartar y ya estamos hablando de algo más allá de... Totalmente, pero qué peligrosa, ¿no? O sea, una frase tan inofensiva, ¿no? Cómo ha tenido durante muchísimos años, ¿no? Al menos durante los últimos, no sé, 20 años, ¿no? 30 años que empezó, ¿no? Como aumentar este problema, digo, al menos en nuestro entorno. Es una frase que digo, yo vengo la escuchando ahora sí que desde mi niñez, Sí. ¿no? Es que come menos y muévete más, ¿no? Métela a algún lugar para que se mueva, ¿no? Deja de darle comida, ¿no? O sea, cómo tiene mucho impacto y estoy completamente segura que a los niños que vivimos con estas frases muy cerca, porque me incluyo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en nuestra edad adulta, ¿no? Porque no se te olvida, ¿no? Y esa frase, porque además nos las decían o se las dicen a las personas que viven con obesidad, todos, ¿no? Porque todos son expertos en obesidad. Entonces, lo dice el maestro de natación y la maestra de la primaria, y lo dice el tío, y lo dice la hermana, y lo dice la abuela, ¿no? O sea, lo dicen todos. Entonces dices, ah, bueno, seguramente sí es verdad, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? De luchar contra específicamente esta frase y este estigma que se ha enraizado en muchos lugares. Adelante, Janet, por favor. Muchas gracias. No, pues solamente para complementar esta parte, que creo que hablamos justamente del riesgo de tener esta visión un poco simplista y de reducir a una frase lo que tendría que hacer una persona que vive con obesidad para estar mejor. Y bueno, hablamos de las implicaciones físicas, pero también implicaciones a nivel mental, a nivel emocional, existen muchísimas, porque entonces empezamos a generar en estas personas ansiedad, depresión, hablando por lo menos, ¿no? Pero esto pudiera venir acompañado también de otros trastornos de la conducta alimentaria, justamente por la presión que se siente de alcanzar rápidamente algún objetivo, tal vez sobre todo de reducción de peso o de cualquier otra situación similar. Entonces arriesgamos también esta cuestión de la salud mental. Entonces ya no estamos solamente trabajando con una situación de salud, ya se sumaron 2, 3, 4, 5 que acompañan a la persona y que ahora es más complejo darle atención a todo lo que requiere. Y retomando pues el tema de los niños, yo creo que hablar de obesidad infantil también es un tema gigantesco, ¿no? Pero también reforzamos esta parte de los estigmas y de que tristemente los vamos escuchando y nos vamos empapando de ellos desde que somos niños. Totalmente. Entonces, cuando crecemos, muchas veces nosotros mismos nos estigmatizamos, ¿no? O sea, ya empezamos a comprarnos estas ideas de que solamente con la alimentación, solamente con hacer ejercicio, sin contemplar otros factores, solamente con comer menos, yo tendría que estar mejor, tendría que estar en mi peso ideal, tendría que verme bien. Y empiezan las famosas comparaciones, ¿no? ¿Y por qué a fulanita sí le funciona y a mí no me funciona? ¿Y por qué a alguien tuvo una pérdida de peso rapidísima y espléndida y yo no? Y nos olvidamos de esas individualidades, nos olvidamos de que todo es un proceso centrado en la salud más que en el peso y en la estética. Y tristemente creamos un patrón en el que, como bien mencionaba, bueno, creo que todos mis compañeros lo mencionaban, pero tú cerrabas, Ileana, con algo muy importante. Y es justamente eso. Yo creo que todos, desde niños, hemos estado en contacto con alguna de esas frases y más o menos
nos compramos alguna de esas ideas, ¿no? Entonces, el cambiar estos pensamientos, el cambiar este estigma, también viene a proteger a nuestros niños. Ellos no crezcan con esos mismos miedos o con esas mismas inseguridades que a lo mejor nosotros tuvimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, reconocer que el impacto de esta frase no es de hoy, no es de quién soy en este momento, ¿no? Sino que viene desde hace 10, 15, 20 años y ya no podemos permitirnos ni como sociedad, pero sobre todo como profesionales de la salud, seguir perpetuando este patrón y simplificando algo que requiere muchísimo más dimensión y que lo abordemos de una manera más completa y más compleja. Muchísimas gracias, Janet. No, totalmente de acuerdo, perdón. Y me encanta cómo el detonante, ¿no? Que fue esta frase, come menos, muévete más, nos ha permitido abarcar muchos de los temas, ¿no? De estas famosas fichas de conversación que nos proporciona y que crean nuestros expertos en obesidad a nivel mundial y cómo pues todo está relacionado, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos podido hablar ahorita un poquito de las implicaciones en salud mental, pero también de la implicación, ¿no? Del movimiento, de la actividad física, de los determinantes sociales, del papel que juega la alimentación, pero pues ahora sí que de manera intercultural y global también, ¿no? A mí me gustaría ir cerrando este conversatorio que la verdad es que creo que vale la pena que lo hagamos más seguido, si ustedes me lo permiten, porque de verdad que así aprendemos, estoy completamente convencida unos de otros. A mí me encantaría que vayamos cerrando con esta reflexión y me encantaría escucharlos a todos ustedes con el obesidad y profesionales de la salud, ¿no? O sea, me encantaría que reflexionemos cómo creen ustedes que los profesionales de la salud pueden mejorar la experiencia de una persona que vive con obesidad en su práctica profesional, ¿no? O sea, cómo yo como profesional de la salud puedo mejorar esa experiencia que está viviendo una persona que vive con obesidad, que pide una cita, que tocó a mi puerta, que se animó a ir a la unidad de salud, ¿no? O sea, me encantaría poderlos escuchar a todos y cada uno de ustedes para que vayamos cerrando y me encantaría comenzar aquí con el doctor Rasul. Muchas gracias. Parece que platicamos 5 minutos, pero ya se fue 1 hora. Sí. Creo que acabas de comentar y lo que acabas de decir es un punto muy importante, vivir la experiencia. Yo personalmente creo que cuando una persona va a pedir una consulta médica, tanto en el servicio público como en el privado, no nada más le vas a dar la atención a un padecimiento. Desde que esta persona llega a tu consultorio, lo que ve, lo que huele, lo que escucha, todo es vivir una experiencia. Entonces, una persona con obesidad y con todos sus factores, pues tiene demasiadas sensibilidades. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es justamente ejercicios como este. Nosotros que estamos en este ámbito del conocimiento, pues estamos más familiarizados con estos términos y con estas, digamos, nuevas estrategias. Pero habrá otros colegas médicos, y yo hablo por los médicos, ¿verdad? Pues soy médico, que quizás son muy buenos especialistas, pero si no están muy bien familiarizados con esos términos, desde ahí mismo empieza la estigmatización del paciente y el no reconocer las enfermedades. La obesidad es una enfermedad reconocida como tal desde hace muchos años, está en el Código de Enfermedades Internacionales CIE-10 desde hace muchos años y no se contempla, ni siquiera se pone luego en el diagnóstico de enfermedades. Y luego decirle a un paciente que tiene un problema de rodillas porque está obeso, también es irlo lacerando más y decirle que se tiene que poner a hacer ejercicio a pesar de eso para bajar de peso, es no entender nada. Entonces creo que tenemos que empezar por, como bien dices, como profesionales de la salud, entender, capacitarnos, saber que pues, hay nuevos términos, hay nuevas formas de enfrentar los problemas. Lo dije al principio, como no está dando resultado, tenemos que buscar para dónde llevar la estrategia para tener otro tipo de resultados más favorables. Y creo que pues lo importante aquí que nos ve gente que no es médico, ¿verdad? Que es público en general, acercarse o buscar obtener información actualizada con profesionales de la salud que estén actualizados en este tema tan complejo. O sea, yo solo no puedo tratarlo, no puedo ni debo tratarlo. Entonces creo que ese es el camino y me gustó mucho esto que tú dices porque créeme que es parte de lo que yo personalmente como médico en la práctica médica busco hacer, que la experiencia, nadie va al médico por gusto, vas porque tienes un problema.
entonces tienes que tratarlo bien. Tampoco vas al psicólogo porque te gusta ir, sino porque tienes un problema, y al nutriólogo también. Entonces, tenemos que ser empáticos para poder ayudar a nuestros pacientes, que sufren mucho, los pacientes con obesidad, de verdad que sufren mucho, y tienen que ir a un lugar donde no los vas a estar molestando más, y vas a tratar de ayudarlos a que este sufrimiento, pues, podamos encontrar una forma de disminuirlo. Y con esto termino, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Nazul. Adelante, Vane, por favor. Sí, pues justamente eso, ¿no? Yo creo que tratar a todos los pacientes con empatía, recibirlos desde esa llamada telefónica, ¿no? El ofrecerles facilidades incluso, ¿no? Cuando un paciente quiere acudir a ti y quiere buscarte para encontrar soluciones, me parece que tenemos que estar muy abiertos a escuchar, a saber por dónde iniciar, por dónde el paciente quiere en realidad comenzar estos pequeños cambios que todos suman, ¿no? Hablando desde mi perfil nutricional, el poder ser flexible a sus tiempos, a sus necesidades, de incluso estar acompañado, ¿no? Esto tenemos que tratarlo en familia en muchas ocasiones, el poder brindar estrategias donde podamos sumar redes de apoyo. Estoy convencida que el tratamiento nutricional y que el tratamiento que hacemos todos los colegas, que tocamos de alguna manera a los pacientes, pues ellos al final lo llevan a todo el ámbito familiar. Entonces yo creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? De con quiénes convive, de quiénes son esas redes de apoyo, de buscar otras estrategias que no solamente se basen en un plan de alimentación o en una dieta. La verdad es que yo sé, ¿no? A mí me llegan a chocar un poco a veces, ¿no? Estos famosos menús, porque sé que vamos más allá. O sea, tenemos que ir buscando ciertas áreas de oportunidad con las cuales en este momento trabajar. No agobiarnos por necesitar hacer un cambio de 360 grados, sino que poco a poco y convencidos, con paso firme, de aquellas estrategias que podamos implementar, que sean sostenibles. Me parece que es algo muy elemental, ¿no? Que no pueda ser algo que solo por un tiempo y ya lo deje de realizar, ¿no? Hablo en general de alimentación, de ejercicio, de ponerte una nueva meta, un nuevo hábito. Es un trabajo que también implica recaídas, y es muy válido tener estos espacios igual en los que pues tendré que esforzarme en otros ámbitos de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque somos madres, somos padres, y bueno, no somos solo personas con obesidad, sino que tenemos todo un entorno que dependiendo de las circunstancias, pues será este trabajo. Entonces, la empatía del profesional en esos momentos de la vida del paciente va a ser clave para que en realidad tengamos cambios permanentes y podamos avanzar, y también estar ahí para apoyarlos cuando hayan recaídas y encontrar nuevas soluciones. Creo que como profesionales estamos obligados justo a eso, ¿no? A buscar soluciones en conjunto con nuestros pacientes, y pues lo que podamos hacer también a nivel público, como justamente este tipo de actividades, pues me llena, porque seguramente da seguridad en los pacientes y en los otros profesionales que también a veces pudiéramos dudar a lo mejor de si estamos siendo flexibles o estrictos con alguna estrategia. Me parece que tenemos que tener la mente abierta y no olvidar justo lo que mencionaba una compañera, y lo escucho mucho de alguien a quien admiro mucho, como Sabi Camacho, que dice, somos personas tratando a personas, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo y ser muy empáticos. Muchísimas gracias, Vane, muchísimas gracias por esos comentarios, ¿no? Que creo que, bueno, son sumamente pertinentes y valiosos. Janet, adelante, por favor. Gracias. Pues yo creo que como profesionales de la salud definitivamente podemos hacer un montón. Hay un mundo de cosas que podemos empezar a cambiar para ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que comenzando por el hecho de que es necesario que nosotros brindemos una atención desde el respeto, desde la empatía, desde la escucha, desde la confianza. No olvidar que nuestros pacientes seguramente llegan después de muchos miedos, de mucho estigma, de muchos prejuicios, y ser sensibles a esa parte, no darnos
ese tiempo y darles al paciente la oportunidad de que se sienta escuchado, de que se sienta acompañado también en el proceso, porque de alguna manera, como comentaba Vane, las redes de apoyo son importantes y nosotros somos una red de apoyo. A lo mejor no somos su familia, pero como profesionales de la salud somos una red de apoyo muy importante. Y si el paciente no se siente acompañado, no se siente seguro, probablemente van a haber cosas que ni siquiera nos va a contar o no nos va a decir en la consulta. Entonces, es importante que empecemos por ahí, creando ese espacio seguro para que el paciente llegue a sentir que podemos nosotros ser personales empáticos, podemos ser nosotros personal respetuoso de sus necesidades y de sus diferencias individuales. También yo creo que tenemos el compromiso, como ya vimos el día de hoy, de canalizar a nuestros pacientes cuando sea necesario, de recordarles que la obesidad es una cuestión multifactorial y que es importante que se acompañe de otros profesionales de la salud, aunque quisiéramos muchas veces, la realidad es que no somos todólogos, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, y entonces trabajar nosotros desde nuestra trinchera, pero invitar al paciente a trabajar con otros profesionales de la salud, incluso si nos es posible invitar nosotros a otros profesionales de la salud a que formen parte de nuestro equipo para que en sintonía podamos atender y cubrir las necesidades de ese paciente. Y para mí, yo creo que para cerrar, quisiera invitarlos a que hagamos estos cambios, aunque parezcan muy chiquititos. En realidad es que cada una de esas cositas que nosotros podamos hacer suma y suma mucho. Y con eso, la verdad es que yo quisiera invitarlos a utilizar el lenguaje centrado en nuestros pacientes, en la persona. Es un tema gigantísimo, pero también es un estandarte de la Dirección de Nutrición. Seguramente, si ustedes han tenido la oportunidad de ver la página de Secretaría de Salud, han llegado a sus manos infografías sumamente importantes, ¿no? Del lenguaje centrado en la persona, en el paciente, que básicamente nos invita a que nosotros cambiemos eso, incluso la manera en la que nos dirigimos al paciente, y en lugar de decirle, es que es usted obeso o tiene usted obesidad, hablar como pacientes que viven con esa condición de salud, y también enseñar a nuestros pacientes a que cambien ese discurso que ellos tienen, porque a veces nosotros le preguntamos a un paciente, ¿tiene usted alguna enfermedad? ¿Tiene usted algún diagnóstico? Nos dicen, pues es que soy hipertenso, soy diabético, soy obeso, y entonces de alguna manera ese lenguaje ya está calificando al paciente en función de su condición de salud. Parece algo trivial, parece algo chiquitito, pero cuando nosotros cambiamos ese lenguaje y separamos al paciente de la enfermedad, lo estamos ayudando a empoderarse, lo estamos ayudando a reconocer y a darse cuenta de que es el paciente quien puede y tiene la capacidad de dirigir esa enfermedad, de controlar ese diagnóstico. Entonces, a partir de hoy, yo creo que como una invitación de la Dirección de Nutrición, me gustaría pedirles que empecemos cambiando ese discurso, que nos dirijamos de manera responsable, respetuosa, empática a los pacientes y podamos reconocer que son pacientes que viven con una condición de salud. Eso no los define, no los hace quienes son, no modifica su personalidad ni la manera en la que se desempeñan en su día a día, y que sí puede cambiar mucho la manera en la que yo hablo con ellos para que se sientan empoderados y para que exista esa motivación y esa determinación a ser consistentes con su salud, con sus hábitos y con el desarrollo de herramientas para tener una mejor calidad de vida. Entonces, para mí eso es muy importante, es una invitación que yo creo que nos viene de utilidad a todos los profesionales de la salud, que no es fácil porque pues estamos habituados a un tipo de lenguaje y de repente pues, se nos va a salir en algún momento, pero tener también esta retroalimentación constructiva con nosotros y recordar que todo empieza por el lenguaje. Yo puedo empoderar a mi paciente con la palabra y tengo el compromiso de hacerlo. Por mi parte sería todo y estoy encantada de poder participar con ustedes en este conversatorio. Muchísimas gracias, Janet, de verdad, muchísimas gracias. Grandes comentarios, bueno, gran comentario, de verdad, y no por nada, ¿verdad? Has estado siempre, de verdad, y nos sentimos muy privilegiados de que trabajes con nosotros. Qué importante para estos temas tener estos acompañamientos de los profesionales de la salud mental. De verdad que a mí me da muchísimo gusto que hoy más que nunca estén siendo visibles y presentes en estos temas que no se concebían de ninguna manera con la salud mental. Entonces, de verdad que qué importante y qué valiosos comentarios
de nuestras compañeras psicólogas. Muchísimas gracias, Janet. Gaby, adelante. Muchas gracias. Bueno, a manera de cierre, me gustaría comentarles lo que me ocurrió a mí como nutrióloga por más de 30 años de dar consulta. Se nos hace un ojo clínico a los profesionales de la salud, porque sabemos de entrada si el paciente hombre o mujer que esté llegando nos va a hacer caso para empezar, ¿no? Entonces, a lo largo de los años me di cuenta que somos agentes de cambio, que nosotros somos los compañeros principales en algunos momentos de todos esos cambios que tiene que hacer, esa lista interminable de cambios de hábitos que tiene que hacer el paciente que a veces los agobia, pero sabemos de antemano quiénes los van a llevar a cabo y quiénes no. Ese feeling que tenemos lo podemos usar a nuestro favor, porque son herramientas que el paciente nos está diciendo indirectamente que necesita contar con ellas para realizar esos cambios de hábitos. Entonces está en nosotros en proporcionarle todas esas herramientas que le permitan hacer decisiones o tomar decisiones acertadas con respecto a su salud, y eso se le llama empoderamiento, ¿sí? Toda esa información que le va a servir al paciente para utilizarla en momentos claves, para comer o no comer ciertas cosas, para hacer o no hacer ciertas cosas, que le van a dirigir hacia la meta. Ahora, también es muy importante considerar que hay que plantear metas específicas y que estén alineadas con lo que el paciente quiere. Si el paciente tiene en su cabeza que quiere bajar de peso y nosotros andamos como que porque tome más agua, nunca vamos a lograr ese emparejamiento, y el paciente de entrada no nos va a hacer caso y va a decir, no, esta nutrióloga, esta psicóloga, etcétera, este profesional de salud no me funcionó. Entonces siempre hay que estar, como bien lo dijeron, ver qué prioridades tiene el paciente, porque eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en la primera línea, y ser motivo de cambios, ser como que las personas que empujen a los pacientes a tener cambios paulatinos en su estilo de vida. Todo cambio no va a ser ni de la noche a la mañana y no va a ser de de negro a blanco. Tiene que llevar un camino, y a veces ese camino es muy tortuoso, muy complicado, es un reto. Entonces, aquí viene la magia de ser, en este caso, nutrióloga, porque sabemos que vamos a tener muchas herramientas, pero también muchos desafíos. Ya por último, para cerrar, no valdría de más, no estaría de más estar enamorados de nuestra profesión para poder gozar con todos estos retos que tenemos a la hora de dar consulta. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de escucharlos. No, Gracias. al contrario, Gaby, muchísimas gracias. Qué historias, ¿verdad? Tenemos las nutriólogas para contar. Bueno, al doctor Rogerio, por favor, adelante. Creo que falló el internet del doctor Rogerio. A ver, voy a pasar con Jenny en lo que se corrige el internet del doctor. Adelante, Jenny, por favor. Hola, voy a ser breve. Realmente Janet pues ya habló a grandes rasgos de lo que es el lenguaje centrado en la persona, ¿no? En este caso, en el paciente que vive con obesidad. Sabía que iba a tocar el tema. Entonces, me quiero centrar solo en dos puntos. Uno, cuando hablamos del lenguaje centrado en la persona, sabemos nosotros como profesionales que sí, definitivamente vamos a adoptar esta temática, vamos a respetar y a darle este valor al paciente, pero también tenemos que tener en cuenta como líderes, como ahora sí que ese primer contacto, que las personas que trabajan con nosotros de forma multidisciplinaria, al final también tienen que manejar ese lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ser asertivos para contagiar y para que de una forma muy asertiva, valga la redundancia, el poder corregir y el poder también invitar a nuestros compañeros, y hablo no solo del sector público, también hablo del sector privado, porque de alguna forma he tenido esa experiencia con los dos en el aspecto de los pacientes con obesidad, ¿no? Desde la chica de recepción, desde la enfermera que va a utilizar el Bauma, y a lo mejor ahorita que nos ha tocado vivir las ferias de la salud casi todos los días, y el Bauma que al paciente que vive con obesidad, pues no, o sea, nos cuesta un poco de trabajo, y entonces desde la enfermera, desde la trabajadora social, desde el primer contacto que es la recepcionista, invitarlas de la forma más asertiva
a utilizar también este lenguaje, ¿no? Solo para no perder de vista esto, ¿no? Porque nosotros podemos tener la mejor actitud, podemos estar entrenados, capacitarnos, leer la infografía, tenerla de estandarte ahí, pero si nuestro equipo multidisciplinario no hace ese cambio, cuando llegue el paciente con nosotros, después de ese filtro, cuando logre llegar con nosotros, el paciente ya va a estar desmotivado completamente, ¿no? Y entonces vamos a tener más barreras para poder sensibilizarlo, para poder realmente generar un impacto que nos lleve realmente a un cambio a largo plazo, ¿no? Y en segundo, va dirigido hacia los pacientes, ¿no? Porque hemos hablado mucho, pero al final es una charla hacia el público en general, ¿no? No perdamos de vista de que sí, todos somos seres humanos, todos atravesamos por esas vivencias, ¿no? Y tener en cuenta que no podemos obsesionarnos con los días malos. Y se los digo porque yo lo he vivido, ¿no? Después de un embarazo y tratando de regresar ahorita a mi peso, y después de un segundo embarazo, así, tratando de esa lucha, ¿no? De decir, bueno, o sea, no puedo estar en sobrepeso, tengo que regresar, ¿no? Pero tener en cuenta de que si nosotros nos obsesionamos con esos días malos, realmente nos vamos a desmotivar. Y la motivación es algo que tiene que ir, es una montaña rusa, ¿no? O sea, tienen que haber cambios constantes, tenemos que irnos nosotros mismos animando, y no se trata solo de decir bien, ¿no? O echarnos porras, o que la familia también nos apoye. Se trata realmente de no obsesionarnos con esos días malos, ¿no? Me quedo con esa palabra de, o sea, las personas pueden deshumanizarnos por tener obesidad, pueden no manejar el lenguaje centrado en la persona, pero si nosotros como persona contribuimos también a eso y nos obsesionamos con esos días, realmente nosotros vamos a ser los que nos vamos a poner los obstáculos para no lograr esa adherencia a largo plazo, o esas metas, como decía Gaby, tan objetivas, tan concretas que realmente queremos lograr, porque al final pues la recompensa no es inmediata con la pérdida de peso, realmente es la satisfacción, la vamos a ver a largo plazo, y eso nos desmotiva con mucha facilidad, ¿no? Entonces, no nos obsesionemos con esos días. Gracias. No, qué gran comentario. Y la verdad es que sí quiero recuperar estas dos frases, ¿no? El no obsesionarlos con los días malos. Creo que aplica para ambas partes, Jenny, ¿no? Porque nosotros como profesionales también podemos sentir, ¿no? De casualidad, ese día, mis 5 citas, de las 5 citas, ninguna estuvo en control, ¿no? Entonces, vaya, eso también forma parte de esa barrera que también nos formamos como profesionales. Entonces, me encantó, qué buena frase, no obsesionarnos con los días malos. Y esto que indicabas de nuestro equipo, ¿no? Porque a veces cuando decimos nuestro equipo que está con nosotros, por ejemplo, en el consultorio, pues pensamos en nosotros, ¿no? En el médico que está aquí al lado, o la psicóloga que está aquí al lado, o la nutrióloga o el nutriólogo, pero no pensamos en algo bien cierto que acabas de decir, y existe en sector público y sector privado. La recepcionista, ¿no? El trabajador social, el promotor, ¿no? Si está hoy en la consulta privada, pues la recepcionista o la secretaria del consultorio, o sea, cómo reciben ellos también a nuestros pacientes, ¿no? O sea, a lo mejor llega un paciente que vive con obesidad a un consultorio y se quiere sentar, y a lo mejor pues no cabe en la silla, ¿no? Y a lo mejor recibe una mirada desagradable de la recepcionista. Entonces, eso ya echó a perder la consulta, ¿no? Si es que el paciente no decide mejor retirarse, ¿no? Y no regresar al consultorio. Entonces, qué importante esto que acabas de decir, Jenny, para construir estos espacios seguros y respetuosos para las personas que viven con obesidad. Y como bien dijo el doctor Dazul, que también lo rescato, nadie va a un consultorio del sector salud porque está a todo dar, porque no tiene nada que hacer y porque le sobra el tiempo, el dinero y las ganas, ¿no? O sea, estás yendo porque necesitas que te ayuden. Y si ya estás sufriendo porque necesitas que te ayuden, porque también me encantó este comentario del doctor Nazul, están sufriendo, ¿no? Entonces, si ya están sufriendo, ¿por qué abonar a que se perpetúe el sufrimiento? Y peor aún, ¿por qué permitirlo, ¿no? En el resto de mi equipo de trabajo. No importa si es personal de salud o no es personal de salud, es parte del equipo, y me parece sumamente valioso este comentario, Jenny. Muchísimas gracias. Doctor Freddy, por favor, adelante. Muchas gracias por la palabra. Ya para cerrar, igual que todos lo están comentando, yo creo que voy a retomar algunos puntos de lo que han estado hablando a lo largo de estos cierres. Principalmente, como bien decían aquí mis colegas, hablando como médico, es un poco
complejo abordar estos temas porque muchos tenemos, así como existen estigmas hacia los pacientes, también existen estigmas hacia los profesionales, ¿sí? Y el médico tiene este estigma que muchas veces es la realidad de ponerse en papel de todólogo y no querer utilizar o apoyarse con otros profesionales de la salud cuando sabemos que nuestra formación no es la correcta en muchos ámbitos. Yo a veces les digo a mis estudiantes que hay que tener en cuenta de la realidad en la que estamos parados, porque el médico no es experto en salud, el médico es experto en enfermedad, que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a abordar. Y hablando de pacientes con enfermedad crónica, no estamos hablando de tratar enfermedades, estamos hablando de recobrar o preservar la salud. Y hay que saber abordarlo desde este punto. Y uno de los consejos que yo podría tener hablando para otros profesionales de la salud y retomando un poco lo que comenta Janet, yo creo que esto va para dos rubros que quiero tratar. Número uno es el hecho de dejar de tratar enfermedades y empezar a tratar pacientes. Empezar a tratar personas, ver que la persona no es un diagnóstico que llega al consultorio, y eso es algo que pasa tanto en ámbito público como en privada. No estoy tratando a una persona con obesidad, estoy tratando a una persona que tiene un ente social, tiene un ente familiar, tiene muchos paradigmas que podemos abordar y que tenemos que conocer. Conociendo a la persona, podemos quizás trazar más fácilmente una estrategia que me ayude a apoyarlo en muchos aspectos. Y por otro lado, también entender que nosotros, aunque seamos profesionales, también somos personas. Y en la gran mayoría de los casos, también somos pacientes. Y esto hay que mencionarlo porque a mí la verdad, me da hasta un poco de risa en ocasiones ver que un médico le está diciendo a la persona, tienes que comer mejor, tienes que tomar dejar de tomar refrescos embotellados, tienes que comer verduras y tienes un refresco agarrado, ¿sí? O bajo del consultorio. Eso es algo que se ve muy frecuentemente. Y ojo, no se trata de reflejar una imagen. No se trata de que, bueno, me voy a esconder para hacerlo para que el paciente no lo vea. No, se trata de creer en lo que nosotros estamos predicando y se trata de, primero, si yo quiero ayudar a una persona a mejorar esos hábitos de vida, tengo que mejorar los míos primero, ¿sí? Entender que, ojo, no quiere decir que de pronto yo voy al puesto de tacos, veo un nutriólogo y me está engañando porque no lo practica. No, tampoco se trata de eso. Como todas las personas, y dijeron, eso es una montaña rusa. Hay días buenos, hay días malos. Por supuesto que podemos ocasionalmente comer fuera, comer un antojito, y yo considero una frase que me dijo un maestro en una ocasión: el problema es que la alimentación debemos comer bien todos los días y está bien un antojito de vez en cuando, pero en nuestro medio comemos antojitos todos los días y saludable de vez en cuando. Y eso es lo que debemos de entender, debemos de cambiar, debemos empezar por nosotros mismos para posteriormente poder guiar a otras personas al objetivo que tenemos, que es mejorar la salud de la población en general de forma individual, como nosotros podemos tratar, al menos en la consulta privada. Hay que decir que yo no tengo la suerte de trabajar en sector público en este momento, y es un poco diferente porque en sector público tienen que ver la parte comunal. Yo como sector privado es muy difícil enfocarme a algo poblacional, atiendo casos particulares. Yo creo que desde ahí, ahora sí que cada quien de su trinchera podemos hacer mucho para tratar de mejorar la salud pública de la población. Y pues no puedo despedirme sin agradecer a la invitación, permitirme participar en estos foros ocasionales, esos conversatorios, y por mí encantado, si en algún momento quieren volver a invitarme, de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. La verdad es que para nosotros es un honor, de verdad, que estés aquí con nosotros compartiendo. Sé lo ocupadísimo, bueno, todos estamos ocupadísimos, pero de verdad que sé lo ocupadísimo que estás también, Freddy, pero también sé de tu amor y tu compromiso por ayudar a tus colegas y de verdad pues ahora sí que el equipo de trabajo
de la Dirección de Nutrición. Nos consta el cariño, el compromiso de verdad, ahora sí que incondicional, para precisamente ayudarnos a cambiar estos lenguajes y perspectivas en el personal de salud de primer nivel. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a ir cerrando ya con el doctor Rogerio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Completamente de acuerdo con todos los compañeros. Sí, definitivamente. Creo que tenemos que tener en cuenta todos los puntos que han dicho los compañeros. Esto es de ser empáticos, empáticos profesionalmente, ser muy respetuosos con el paciente y sobre todo yo creo que tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Así como nosotros somos personas, nuestros pacientes son personas, no son un diagnóstico, como bien dijeron. Entonces, alrededor de él hay 1000 factores que están afectando. Tal vez no solo es lo orgánico por lo cual viene con nosotros, sino son otros factores, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener esa mente abierta para comprender al paciente. Y si está en nuestras manos, pues trabajar con un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar, porque no somos todólogos, como bien lo hemos dicho y coincidimos todos. Entonces, trabajar en el cambio de hábitos saludables, que incluye todo, hábitos saludables para empoderar al paciente en hacer las cosas mejor de lo que lo está haciendo, ¿no? Para llevarlo por un camino más saludable, ¿no? Y obviamente nosotros, como bien han dicho, no quedarnos con esos días malos, no quedarnos definitivamente, sino rescatar siempre, va a haber algo positivo en esos días malos. Y eso tenemos que hacérselo ver al paciente, ¿no? Y a nuestros pacientes que nos están viendo, o a nuestras personas que se visualizan en una situación así, pues decirles que no están solos. Hay un sinfín de profesionales que estamos a sus órdenes, como los que estamos aquí. Habemos nutriólogos, psicólogos, médicos, especialistas, y todos estamos a su completa disposición. Búsquenos, tanto en el sector público como en el privado. Créanme que nosotros estamos aquí haciendo y aportando nuestro granito de arena, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, cambiando nosotros mismos para beneficio de ustedes. Así que búsquenos, no se queden con con un solo punto de vista, sino si no les convence, hay otras personas que también pueden ayudarles. Así que me uno también al agradecimiento con todos y al agradecimiento por este conversatorio y muchas gracias. Gracias por todo. Al contrario, pues la verdad es que qué rico ejercicio, de verdad que afortunada me siento de estar compartiendo esta tarde con ustedes, ¿no? Sobre todo, pues ahora sí que un día antes, ¿no? Del Día Mundial de la Obesidad. Creo que pues la verdad es que somos muy afortunados también porque tenemos la oportunidad de estar en contacto muy de cerca, ¿no? Como con todas estas partes y como bien decían nuestras compañeras psicólogas, ¿no? Cuando veamos la oportunidad, pues ahora sí que sin miedo y con mucho respeto, pero sí hay que invitar a nuestros compañeros a hacer estos pequeños cambios, ¿no? En lenguaje, en perspectivas, ¿no? Y en la manera en la que pues seguramente pues estamos abordando a nuestros pacientes, ¿no? Así que pues ahora sí que ya para cerrar, pues yo nada más quisiera compartirles estos dos últimos mensajes de el Día Mundial de la Obesidad. ¿Verdad? Se me hizo uno de los grandes mensajes que trae la campaña de este año, ¿no? Que es ahora sí que la frase anterior, ¿no? Era la obesidad es su responsabilidad, ¿no? La verdad es que siempre se dio como ese enfoque de es tu problema, ¿no? Yo voy a ayudarte, pero es un problema tuyo. Y me parece que este gran cambio de perspectiva que en esta frase lo hace una palabra, ¿no? Es la obesidad es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos que entender que todos formamos parte, no importa en el sector que estemos, público, privado, académico, investigación, no importa si vemos a pacientes de manera individual o si tratamos a grandes grupos o si estamos, ¿no? De manera administrativa gestionando y tratando de hacer estrategias diferentes para mejorar las condiciones. Me parece que todos tenemos que entender que la obesidad es nuestra responsabilidad y no es nada más responsabilidad de quien la vive, ¿no? Entonces creo que este es uno de los pequeños, grandes cambios, ¿no? Que está viviéndose hoy en el lenguaje de la obesidad y este es otro, ¿no? El decir cambia, ¿no? Tienes que tú cambiar al decir
cambiemos, ¿no? Y entonces cuando cambiamos todos, cuando cambian las maneras en que nos dirigimos, en que tratamos a los pacientes, pero de alguna manera también vamos cambiando diferentes perspectivas, pues de alguna manera vamos haciendo de cambio de la obesidad, pues un esfuerzo colectivo más que un esfuerzo individual. Así que pues yo me quedo también con todas las frases que nos dijeron el día de hoy, pero pues sobre todo, pues ahora sí que me quedo con estas dos últimas frases, ¿no? Que trae la campaña de este año y que creo que de verdad que cierran muy bien pues lo que hemos estado compartiendo todos los colegas, los compañeros y amigos de trabajo que están el día de hoy aquí con nosotros. Así que pues yo quiero agradecerles inmensamente a todos el que nos hayan regalado 1 hora y media de su tarde, ¿verdad? Pensamos que eran 5 minutos, como dijo Doctor Azul. Cuando me di cuenta ya estábamos sobre la hora, pero pues qué rico y qué padre que pues podamos conversar de estos temas y enriquecernos unos a otros. Así que muchas gracias a todos. Les haremos llegar absolutamente a todos sus constancias, sus reconocimientos correspondientes, pues por haber estado hoy aquí el día de hoy con nosotros. Y pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live de la Secretaría de Salud, pues aquí en la página se queda este conversatorio, ¿verdad? Para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir y pues ojalá que otros profesionales de la salud pues también se animen a participar con nosotros en estos conversatorios que bueno, creo que nos dejan de verdad un gran sabor de boca, pero que sobre todo nos motivan, ¿no? A seguir adelante, a seguir de alguna manera, pues ahora sí que rompiendo, ¿no? Estos paradigmas y pues de alguna manera tratando de que todos creemos pues estos espacios más seguros para nuestros pacientes y las personas con las que tratamos todos los días. Así que pues muchísimas gracias Vane, Janet, Rogerio, Gaby, Nazul, Jenny y Freddy pues por estar esta tarde de hoy con nosotros y pues en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán pues ahora sí que nuestro agradecimiento. Pues que todos pasen un excelente fin de semana, un feliz Día Mundial de la Obesidad el día de mañana, seguramente haciendo lo que más les gusta, que es ver a sus pacientes, ¿no? Y de alguna manera seguir pensando cómo podemos ir mejorando nuestras estrategias y pues mi eterno agradecimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Saludos, saludos. Hasta Gracias, luego. gracias.